todo lo que viene a ser la segunda etapa que comenzó ayer, lunes, cuando Viviana Canosa, cerca de las 11:30, se presenta en Comodoro Pi a ratificar la denuncia de una manera muy sigilosa, nadie la vio entrar. Esta es la segunda parte de todo lo que estamos contando desde la semana pasada, pero habló Canosa. Sí, habló Canosa, a pesar de que había dicho en su programa, no voy a hablar más del tema, no hablo más de la causa, lo cual todos atribuimos a, bueno, un consejo quizás legal, quizás de programación, che, basta de tu programa, decidió volver a hablar y esto era lo que decía públicamente Viviana Canosa. Hoy amplié, yo sumé nombres. Dije, el otro día dije esto, pero hoy les traigo esto, más esto, más esto. Esto se suma a esto, esta gente que denuncia esto, y ambas víctimas conectan. Y las madres de trata suman un par de testigos más que tienen que ver, tal vez no con nombres que yo planteo, pero sí con otros, con gente. O sea, no estamos jugando. O sea, yo lo que no quiero es impunidad. Van a escuchar si la conseguimos enseguida, Marina, porque Marina es el típico ejemplo de que es una denuncia que yo hice por televisión de una madre desesperada. ¿Pero qué pretenden que yo haga? ¿Qué más quieren que haga? Ahora, de ahí a que ustedes me falten el respeto con que no hay pruebas. Yo sé que les conviene ensuciarme. Yo sé que al poder no le gusta que hablemos de estos temas. A mí tampoco. Pero les acabo de leer la cantidad de chicos que desaparecen por día. Alguien tiene que poner. Hoy lo hablábamos con Damián. Damián me dice, yo la verdad que la tuya no la haría. Y la verdad que a veces pienso capaz que tenés razón. Porque yo me tengo que comer el fin de semana, aparte insultando a Dragani, insultándome a mí. Era obviamente un descargo mediático que hacía Viviana Canosa de algo que por el momento mantienen en secreto las fuentes judiciales. Digo por el momento porque su denuncia original se filtró, lo sabemos todos, está el texto, lo tenemos todos. Si decidimos no publicar o no contar ciertas partes es porque también está en juego la imagen de muchas personas que obviamente no han siquiera comenzado a ser investigadas. Pero claro, ella plantea, hice una ampliación de denuncia donde de alguna manera introduje nuevos elementos, Sole, y esto era lo que planteábamos al principio, una denuncia que empieza a mezclar diferentes situaciones vinculadas con la trata de personas, algunas ya conocidas en la Argentina y otras que se van escribiendo. Bueno, pero si hay algo que se encarga de dejar claro es, yo no me fui para atrás, yo ratifiqué lo que dije y sumé pruebas, eso también sale desde su abogado, y algunas informaciones que se van sumando, Javi. Sí. A ver, volviendo atrás a lo de Jay Mamón está dentro en la primer foja de la denuncia, incluido con el resto de todos los nombrados, ¿sí? Yo creo que por eso Jay Mamón va y se presenta para ver, a ver, es lógico además, sí, cualquier abogado puede decir, mirá, vamos a ir a ver qué es lo que están imputándonos. Claro. Si yo no tengo nada que ver en este asunto, vos vas, cualquiera de nosotros puede ir y decir, miren, me enteré que hay una denuncia contra mí, quisiera informarme de lo mismo. Ahora, ¿es la manera de tener acceso a la denuncia o no? Pero también la manera legal. Eso queda a consideración, atención, porque eso queda a consideración del juez, porque si está mencionado, el juez le puede decir, no podemos informarle absolutamente de nada. Pero Javi, también es una forma de Jay Mamón, él todavía, digamos, esto que él ensayó en esa primera denuncia que tuvo, esa causa, una forma también hasta de victimizarse y como una defensa, que ya lo hizo en el pasado. Me parece que vuelve a la misma estrategia en ese sentido. Pero, Ceci, digamos, él tiene derecho a defenderse. Obviamente. Porque es su verdad y si él... yo digo, obviamente todos tenemos una opinión más o menos formada con Jay Mamón y este tipo de asuntos, pero él tiene derecho a defenderse. Tiene derecho a defenderse y bueno, ya veremos qué pasará con la causa si lo dejan, digamos, también verlo. Por lo pronto también hay algo muy importante que se dio hoy, que es la declaración de estas dos víctimas que iba a presentar madres para contra la trata. ¿Se declararon la semana pasada, el viernes, o no? Iban a presentar, se presentaban hoy. El viernes estuvieron en la reunidas sede. En la asociación. Estuvieron en la exactamente. Hoy en la justicia. Y hoy también. Van a prestar. La información es que la justicia está avanzando en la investigación, pero también hay fuerte hermetismo, porque no quieren que se filtre nada a la prensa. Esto es muy importante porque también lo piden las madres víctimas de trata, que fueron las que iniciaron la denuncia. Que iniciaron la causa. Ahora, Ceci, la verdad es que la justicia está planteando esto después de haber metido la pata hasta el fondo, revelando la denuncia, porque también ese es el punto de partida de todo esto, de una investigación que se ha hecho pública antes prácticamente
de nacer. Estamos ya en comunicación con Roberto Cazorla, abogado penalista, experto en temas de trata, que tiene muchos puntos de contacto con algunas de las investigaciones que se vienen mencionando alrededor de la denuncia Canosa, porque Viviana Canosa, cuando va a la justicia, nombra a diferentes personas y también menciona diferentes situaciones, incluso separadas en el tiempo por una cuestión cronológica, Sole, porque cuando vos hablas de Marcelo Corazza, y estamos hablando de algo que se le imputa a Corazza que habría ocurrido hace casi 20 años. Sí. Y después hablas de Martín Q y Nicolás Grossman, estás hablando de algo de ahora. Se conocieron hace menos de un año. Claro, son obviamente personajes de diferentes momentos de la historia. Doctor Cazorla, gracias por este contacto con Código de Noticias. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están, Rolo, Sole? Muy buenas tardes. Recién lo escuchaba muy atentamente en el pase a Facundo Pastor y decía, entre ustedes, entre la verdad y la mentira está la duda, y yo digo, entre la verdad y la mentira está la prueba. El problema que radica frente a magnánimo escándalo denunciado va a ser justamente la prueba, o sea, la demostración dirimente de que estamos frente a una red de tratas e inequívocamente que las personas públicamente denunciadas son parte de ella, y esa prueba es la que trae aparejada la contundente afirmación en el sentido de la imputación que hizo Viviana Canosa. Porque lo que más se le adjudica como responsabilidad a priori es que ella, si contaba con las pruebas documentales como para certificar de una manera tan categórica que Lizzy Tagliani, que Flor Peña y que todas las personas, Jay Mamón, que todas las personas que figuran en esa denuncia y en esta que supuestamente extendió, que todavía no se ha conocido públicamente porque ahora sí y no antes está en secreto de sumario la causa, lo cierto es que de ellos se requiere una prueba que les podría denominar exquisita. Es decir, una prueba que no admitiría otra en contrario para desdibujar ese rol, porque la responsabilidad es absoluta por parte de aquel que testimonia en un sentido que coloca a otra persona en un rol delictivo. Esto no es que estaría pasando un mal momento, estaría siendo atravesada por una angustia, estaría deprimida, estaría teniendo problemas con un familiar. Doctor, páselo a que lo podamos comprender todos. Viviana no tiene prueba, que Bueno, pero Viviana no tiene que aportarlas. Viviana, saquemos a Viviana Canosa. El denunciante no debe aportar las pruebas. Eso es tarea y es menester de la justicia. No. Perdón, Sole. Excepto que de la denuncia surja la indicación directa e inmediata de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque vos no podés hacerte cargo mediática y públicamente de adjudicarle una conducta penal a una persona sin tener la prueba. Con la denuncia no alcanza. Pero porque entonces doctor, lo detengo ahí un momento. Yo estoy en mi casa mañana, por el balcón veo que roban un auto en la esquina. Veo el robo del auto, no tengo la filmación, no vi el rostro del ladrón, no vi el rostro de la víctima, vi solamente el robo del auto, lo vi desde mi casa. Ahí está, lo viste. Le digo a la policía, vi el robo de un auto. ¿Dónde fue? Bueno, le doy la esquina, el auto era rojo. ¿Tengo yo que llevar la filmación del momento, la identidad de la víctima, la patente del auto? Pero acá Rolando está dando nombres. Está bien, pero le estoy preguntando al doctor Cazorla pero por eso, yo estoy obligado a ir más allá de esto. Rolo, lo que vos estás obligado es en función del interés que tutelás o que tutela a la justicia para protegértelo, que es tu propiedad privada o es la propiedad privada de otro respecto de un hecho donde vos fuiste en primera persona testigo. Es decir, la prueba es tus sentidos que responden al indicador de la pregunta ¿qué pasó? La justicia solamente descubre aquello que es denunciado a partir de la respuesta a la pregunta ¿qué pasó? Y acá, para reconstruir la pregunta ¿qué pasó?, está muy bien hacer una denuncia. Pero Viviana Canosa cuenta qué pasó, doctor. Digo, ¿le podemos creer o no? Pero ella hace un relato. No, pero ella dice, estas personas pero eso lo tenés hicieron esto en estos lugares. El qué pasó está contado. No tiene las pruebas. Por lo menos no sabemos si las tiene. Entonces, no la acusación... Pero la acusación tiene que ser desde la responsabilidad de la reserva de las fuentes del periodismo, tiene que ser una acusación sostenida en un arco probatorio, porque ella se autoadjudica
una paladín de la trata de personas y esta situación no la resuelve ni antes, ni presente, ni después. Sí. Es solamente una terminal para una investigación. Yo tengo la sensación, doctor, que es una causa en donde cada uno se para por simpatías o antipatías. Es inevitable y se siente en cada una de las respuestas. ¿Por qué digo esto? Porque conocemos mucho a los personajes, tanto denunciante como denunciados. Los conocemos mucho. Es imposible sacar lo emocional en esta causa. Pero si yo soy Soledad de Caballito y escuché en una reunión que se estaba haciendo determinadas cosas con menores y me presento a la justicia y digo, mire señor, yo escuché en una reunión que se estaba haciendo determinadas cosas con menores y quienes la hacían son A, B, C y D. Eso es una denuncia. Y no se me caería a mí, no se me caería a mi Soledad de Caballito como quizás sí se le está cayendo a esta denuncia, corriéndonos y separando a los denunciados, como hacemos siempre, pero porque no, Abril, lo aclaramos está porque perfecto vale lo que la pena. está perfecto cómo lo estás encarando, Sole. ¿Por qué? Porque vos estás haciendo lo que hacen habitualmente las madres del dolor, las madres de tratas o aquellas ONG que se tratan, que buscan la respuesta en la justicia, pero en silencio. El inconveniente más grande es que vos saliste... Esto sí lo comparto. Esto sí lo comparto. Ya la denuncia es pública. Y también otra cosa, y es que nosotros no podemos mirar para otro lado, somos todos periodistas, sabemos cómo se ha denunciado la trata en el periodismo mismo, y normalmente cuando hacemos una denuncia de estas características viene acompañada de testimonios, viene acompañada de denunciantes, viene acompañado de cámaras ocultas. Eso es lo que quizás uno espera de una denuncia que la lleva adelante un periodista. Pero volvemos a la base. Quien debe reunir las pruebas es la justicia y no el denunciante. Está bien, pero para vos acusar algún tipo de pruebas tenés que tener, inclusive para hacer la denuncia. Vos no podés hacer una denuncia porque sí, porque una de las preguntas a las que vos te sometés son las que a su vez traen contenidas el artículo 275, que es del falso testimonio. Quien callare en todo o en parte aquello que sabe, la posibilidad de obtener las fuentes, de dónde obtuviste la información, lo que Rolo daba como ejemplo recién, mirá, yo vi el robo de un auto. Bueno, lo primero que te va a preguntar aquella intervención de un funcionario público, ya sea que te lo tome un policía o un fiscal, es cómo te enteraste de esa situación, qué es lo que viste, qué es lo que no viste. Ahora, si vos indicaste personas, tiempo y lugar de comisión de este delito y vos no tenés las pruebas, vas correlativamente a tener una responsabilidad, que creo que ese es el punto. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Es la gran pregunta. Si la señora Viviana Canosa no puede siquiera demostrar aquello mínimo que fue a denunciar, porque a ella no le corresponde la carga de la demostración, sí en función de lo que denunció. Yo no puedo levantarme a la mañana y decirle, Rolo es un asesino. Claro, sí, sí. ¿Por qué? Porque es un asesino. ¿Y por qué es un asesino? Y la verdad que yo lo veo como un asesino. Ahora, doctor, ¿Se lo entiende? llevo Porque los pareceres... Está clarísimo, porque obviamente hay límites que tienen que ver con el respeto por el otro, por el buen nombre y honor de la otra persona. Recién debatíamos en el pase, ya que nos decía que lo estaba escuchando, la situación concreta de algunas personas. Florencia Peña, por ejemplo, o Joy Mamón o Elizabeth Bernassi. Lo digo porque son tres nombres de personas que salieron a hablar a partir de que sus identidades fueron difundidas por el periodismo. Si yo soy Florencia Peña o Joy Mamón, mi demanda, yo hablo con usted como abogado, le digo, mirá, dijeron que yo estoy denunciado en la justicia como presunto abusador de menores, tratante de personas, bueno, todos los delitos que conocemos. ¿Contra quién tiene que ir mi demanda? ¿Contra Viviana Canosa, que no la difundió públicamente en ese punto, o contra los periodistas que sí difundieron los nombres que estaban en la denuncia? Yo respondo inmediatamente con una falsa denuncia. Respondo casi de manera automática, más rápida que una carta de documento. ¿Por qué? Porque hoy lo encaraban desde un punto de vista quizás más periodístico que técnico, por razones obvias, también porque la audiencia se aburre. Pero para vos enderezar una conducta penal, vos tenés que tener un indicador. Y si no tenés ese indicador probatorio, lo que podés hacer mediáticamente es decir, Florencia Peña estaría involucrada en un hecho criminal. Vos no podés decir
que hizo tal o cual cosa, porque respecto a esos dichos sí tenés una carga de responsabilidad extraordinaria, porque las injurias y las calumnias, que son dos tipos de delitos que se crean en función del daño al honor, uno es la falsa adjudicación de un delito y el otro es una tacha al honor o a la dignidad. En este caso atraviesa los dos, es decir, tachó el honor, la dignidad, adjudicó una responsabilidad que va a ser muy difícil de probar, porque no es que está aconteciendo ahora que pidieron la intervención en tiempo real, entonces por razones de urgencia están haciendo que se mueva la justicia para que vayan ahora que hay una fiesta, está ocurriendo esto. Entonces, claro, es muy delicado. Elemento, lo primero. A ver, doctor, si nos permite, vamos a escuchar otro corte de Viviana Canosa. En este caso, ella asegura estar pasándola muy mal y tener mucho miedo, haber sentido y haber recibido amenazas. Vamos a repasarlo y después lo analizamos. Yo hoy fui y estuve declarando 3 horas. Yo simplemente acabo de contar esto porque son datos de Mrs. Children, son cosas que no es que estamos hablando de un tema banal. Realmente sigo sin entender por qué el ataque es hacia mi persona en vez de, no sé, no les digo que me valoren por lo que estoy haciendo, pero no es tan fácil y cómodo ir. ¿Por qué tienen tanto miedo? Hay gente que va a la tele a amenazar por las dudas, lloran por las dudas, se enojan demasiado por las dudas. Eso es lo que hace más sospechoso todo. Yo no tengo nada que ocultar, señores. Yo voy, me presento, declaro. Hoy fui, ratifiqué y amplié. 3 horas. ¿Creen que en 3 horas yo no tengo cosas para contar o no tengo cosas para decir? 3 horas es un montón y no fui a tomar café. Pero yo de eso no voy a hablar más en el sentido de no voy a contar los detalles. Simplemente lo que hago es escuchar, asociar un montón de causas, porque cuando hoy amplié, yo sumé nombres. Dije, el otro día dije esto, pero hoy les traigo esto, más esto, más esto. Esto se suma a esto, esta gente que denuncia esto, y ambas víctimas conectan. ¿Hay gente que tiene miedo, doctor Cazorla? Le pregunto en base a lo que usted está viendo. ¿Realmente a partir de esta denuncia? Yo creo que aquel que está involucrado debe estar con miedo, seguramente. Pero vuelvo a insistir en algunos aspectos que son radicales. La primera, yo aplaudo de pie y creo que toda la audiencia opina en el mismo sentido, que una persona con mucha valentía como Viviana Canosa vaya y denuncie una red conocida de tratas. Eso me parece brillante, me parece muy valiente. Ahora, mezclar esa situación con cuestiones personales y sindicar de semejante delito que tiene penas similares a la del homicidio, porque anulás los derechos de una tercera persona, me parece de una gravedad meridiana, de una gravedad que no se está teniendo en cuenta, sobre todo porque todo de alguna manera no conecta con el día anterior y son adjudicaciones directas las que se hacen en función de una responsabilidad penal. Yo creo que es muy válido todo lo que usted está diciendo ahora, que Nobleza Obliga lo dijo desde el instante cero que empezamos a hablar, fue la primera postura. Muchas gracias. Doctor, pero este es un país raro. Yo imagino que este es un debate recontra válido, pero una vez que se expida la justicia. Sí, ponele, claro. Si la justicia dice no, la verdad, esta denuncia resultó ser un delirio, no tiene elementos, la damos por nula. Bueno, entiendo este debate. O si la justicia de repente dice, bueno, la verdad, algunas cosas que se dijeron tienen sentido, lo vamos a investigar, seguramente el debate será otro. Pero nosotros hablamos apenas se presenta la denuncia y tomamos partido. Hablar también, no digo el periodismo. La Argentina tomó partido de un lado o del otro y es por la simpatía con los personajes, simpatía o antipatía. Esto para mí es así, es lo que define esta causa. También es cierto, doctor, y lo llevo a otra causa. Con la causa Marcelo Corazza también hubo un debate que se planteó en los medios mientras se estaba dando la investigación. De hecho, la investigación oportunidad. Sigue abierta, ¿sí? La oportunidad, Rolo, yo lo suscribo, pero es la oportunidad del debate. Es después de la detención, o con el pedido de captura, o con una orden de mérito de un fiscal que ya tenía pruebas antidatadamente para que ese principio de sospecha... Había denunciantes. Claro, había denunciantes, estaba muy avanzada la investigación. Acá recién empieza y todavía hay dudas sobre lo que es, sobre la veracidad de lo que es la denuncia, por más que, bueno, Viviana Canosa dice, sí, es verdad, yo amplié los nombres.
es muy diferente a este caso de Marcelo Corazza, que hoy está en libertad, ¿no? Sí, esperando el juicio oral. Esperando el juicio, Sí, pero sí, libertad, está en un manto de sospecha donde fue dispuesta su prisión preventiva, después su morigeración. Es decir, hay semiplena indicio obviamente de comisión de un hecho. Pero es una investigación muy importante. Sí, que Sí. realmente demostró la existencia de lo que es Claro. una red de trata de personas, que va mucho más allá de lo que es una corrupción de menor, sino que captaban menores en una organización que captaba menores y los llevaban a diferentes fiestas o les entregaban a diferentes personas. Y lo contamos también cómo les entregaban regalos o les ofrecían trabajo para atraerlos a chicos muy vulnerables. Pero yo quiero hacer un puntapié, o por lo menos un punto y aparte respecto a un límite que creo que se corrió. ¿Cuál? Estamos en un escenario de justicia mediática, no estamos en un escenario de justicia jurisdiccional con competencia judicial. Porque se corrió un poco el alambre y la posibilidad de ensayar a ver cuál va a ser la respuesta en cuanto a los tiempos judiciales, que somos todos conscientes que el principal enemigo de la justicia es el tiempo, por falta de recursos, por falta de asignación de personal, que también es un tipo de recurso, ¿no? Recurso económico, falta de asignación, falta de tecnificación, por la razón que fuera, siempre como que es escaso el tiempo respecto de la necesidad que tiene la expresión de la justicia, que en definitiva lo que nos da a nosotros como ciudadanos es paz social. Pero Roberto, ¿cómo no podemos hablar de esto? O sea, esto se hizo público de una manera pública. Está bien que la otra causa de Corazza es muy diferente porque estaba avanzada. Pero ¿cómo nosotros podemos no hablar de esto con el escándalo que se presenta? No, yo no digo no hablar. ¿Y cómo no debatirlo también? Es que, pero definitivamente, pero es un escenario que se corre. Es un escenario que se corre sobre el tipo de intervención que siempre se tiene a estos debates públicos. Nunca se había dado un escenario tan distópico, tan disruptivo respecto a una situación que todavía no había existido, que de hecho, en parte del relato que hace con mucho ahínco Viviana Canosa, dice, ojo que también a mi denuncia hay otras denuncias anteriores. Sí. Pero en esas denuncias anteriores no aparecen ni Florencia Peña, ni doctor, lo que usted está planteando, se lo digo para debatirlo, no para cuestionarlo. Sí, usted no dice, Canosa es muy valiente en exponer el tema de la trata, ¿sí? En eso creo que coincidimos todos. Ahora, usted lo que está diciendo, de alguna manera, es esta investigación no va a llegar a nada porque fue ventilada públicamente antes de que comenzara a avanzar. Y yo ahí disiento porque veo que se van presentando víctimas, aparecieron 2 mujeres, después veremos si esas 2 mujeres que van y denuncian ser víctimas se condicen con los nombres que dio Viviana Canosa. Pero van y hablan de una red de trata que está cerca de lo que está denunciando Canosa, doctor. Mirá, quiero aclarar esto para que el fuera de contexto no quede ambivalente. Fue valiente en denunciar la trata. No vi que acompañara en la denuncia ninguna víctima. Primero y principal, es decir, está identificando esquemas de pedofilia y trata de personas y no hay víctimas. Ya es un tema delicado. La segunda cuestión, el escenario en que lo plantea es prejudicial. No es un escenario de justiciabilidad de un hecho denunciado, porque no se había denunciado cuando se ponen públicamente los nombres y las adjudicaciones de responsabilidad. Pero entonces, respecto a eso, los nombres los difundió la prensa. Voy a este punto porque Canosa los da a la justicia y cuando le preguntamos todos, los periodistas, lo hizo acaso Lea Largui, le preguntó, Viviana, ¿nos podés dar los nombres? No, fue más concreto. Esta persona y esta persona, ¿están en tu denuncia? No te voy a contestar de eso. Claro. Ella respetó el secreto definitivamente fue Tomás Méndez el que lo publicó. Estoy al tanto de cómo viene la situación. Pero el hecho de adjudicar a Lizzy Tagliani esta responsabilidad habla de la difusión que ella intentaba darle pirotécnicamente antes de que la denuncia fuera introducida y con una adjudicación de responsabilidad, insisto, que vos tenés la obligación de decir qué pruebas sostienen semejante acusación, pues no estás diciendo aunque sí se encargaron que de Sole decir, y Role... sí se encargaron de decir una cosa es lo que se dijo en televisión y otra cosa es lo denunciado. Separaron. Exacto. O sea, se encargaron de decir eso. Doctor, entonces, ¿qué yendo podemos a la discutir causa, acá? Yendo a la causa que yo me imagino que es en realidad
el tema en sí, porque lo que marcábamos desde el inicio, la verdad es que nosotros con diferentes protagonistas, con otros nombres, no nos parece algo extraterrestre lo denunciado, sabemos que es algo que ocurre. ¿Por qué uno le tiene tan poca fe? Díganos usted que evidentemente sabe lo que pasa en el terreno legal. ¿Por qué uno le tiene tan poca fe a que esto se descubra y se llegue a algo, se llegue a un veredicto que nos cierra a todos? Sí, señores, estas personas jamás tuvieron nada que ver con esta situación o estas personas sí estuvieron involucradas. Algo tajante. ¿Por qué no se puede? Mira, hay algo que se llama principio de legalidad y algo que se llama principio de culpabilidad, porque por distintas razones todos pueden estar en algún momento en el banquillo de los acusados. Entonces, vos tenés derechos, tenés garantías y también tenés obligaciones. Pero el punto más importante es que tengan pruebas de lo que te están acusando directamente. La acusación, inclusive en los términos del artículo 298, que es la obligación que tiene el fiscal, el 294 también, la obligación que tiene el fiscal de circunscribir en tiempo, modo y lugar aquello que realmente vos, o por lo menos lo que dicen que vos cometiste como delito. Cuando salí de ese escenario en donde yo denuncio porque total de la prueba algo va a pasar que hiciste, es algo respecto de la persona adjudicada de esa responsabilidad penal, no se puede defender. Bueno, por acá, no doctor, digo, le hago de abogado del diablo. Usted es abogado verdadero, obviamente es un juego periodístico. Cazorla no nos atiende más. También del diablo, ya te digo, Cazorla no nos atiende. También del diablo. Sí, ya lo sé, doctor, pero digo, en la denuncia Viviana Canosa dice 14 nombres y da situaciones donde habrían ocurrido la captación de menores de edad, donde se habrían cometido los abusos de los menores de edad y da un indicio, suministro de drogas, suma Javier Díaz muy bien. Y además plantea una situación, digamos, si quiere un esquema de poder, y me voy a meter en esto que es delicado, que tiene que ver con un canal de televisión y un programa en particular. Esto es lo que plantea Viviana Canosa. Había una seducción entre comillas, de menores diciéndole vos vas a ser famoso, vas a estar con famosos, en el marco de este programa de televisión, de este canal. Y de hecho ahora aparecen dos denunciantes, una de las cuales dice, yo tuve una situación vinculada con ese canal. Digo, entonces, está planteando algo concreto Canosa, más allá de que pueda ser demostrable, pero está planteando algo. Ahí está. Volvemos al punto de inicio. Que sea verdad no significa que se pueda probar. Yo no sé si es verdad, pero ella lo está planteando como una verdad. Pero por eso, yo nunca puse en duda lo que ella adjudica como verdad. Que esto quede claro, porque hablé de su valentía, hablé de su coraje, hablé de su acción, pero también hablé de la prueba. Porque nosotros los abogados no nos podemos manejar por emociones, nos tenemos que manejar por aquellas acciones documentadas o prueba que se llama dirimente, para tener por probado un hecho, porque así el relato sea perfecto. No alcanza. Si la prueba es insuficiente, claro, sobre todo la trata. Existe el principio de indubio pro reo. O sea, la duda favorece al reo. Es uno de los principios de culpabilidad que yo les hablaba hoy. Es uno de los valores de nuestra Carta Magna. Pero entonces, además por eso no podemos alejarnos de la Constitución Nacional en ningún momento por ninguna razón. Perdón, Roberto, que es muy importante que la investigación, nosotros siempre queremos, ¿no?, que todo sea rápido, tener respuesta ya, que es lógico en la búsqueda de lo que es la justicia o para esclarecer los casos. Pero es muy importante que la justicia vaya paso por paso, porque es muy difícil encontrar prueba en lo que son delitos de trata de personas, porque son delitos complejos. No es fácil y es importante que en esta causa también la justicia se tome su tiempo, aunque a nosotros no nos guste como periodistas. Sí, y hay un tema más, digo, sumo a lo que está diciendo muy bien Cecilia Di Lodovico. También hay elementos de poder en las redes de trata, doctor, y usted lo sabe mejor que nadie. Digo, en la causa Corazza, hace 10 días detuvieron a un abogado, a Luis Marín, que trabajaba para la Municipalidad de Oberá. Trabajaba para la Municipalidad de Oberá en Misiones, donde, según esa investigación, estaba la captación de chiquitos para ser traídos a Capital y Gran Buenos Aires y ser abusados por una red de abusadores entre los que habría estado Marcelo Caraza. Entonces digo, cuando hay gente del poder vinculada, ¿no se dificulta todo mucho más y no hay más posibilidades además de que la justicia frene la investigación? 100%. Además, y las madres de las víctimas de trata te lo pueden decir mucho mejor que yo, con mucho más experiencia. Todo
en lo que tiene que ver con tratas, explotación sexual de mujeres, de menores, todo en algún momento se traba, sobre todo en el norte de nuestro país. Ustedes recuerdan que la semana pasada volví de Posada justamente por un tema muy similar, y la realidad es que todo se traba cuando se empieza a vincular estas cuestiones con el poder, que no necesariamente es el poder de turno, sino el poder que está anquilosado respecto de conductas delictivas que son comunes en determinadas regiones. Nosotros tenemos 2.700 denuncias por año en Argentina. No solamente 6 chicos desaparecidos, como bien dijo Viviana Canosa. Pero por eso, perdón, son 2.700 denuncias que, de trata, ¿está hablando, doctor? De trata, pero se habla también de explotación laboral. Sí, sí, la trata porque la trata... Claro, la ¿Y todas esas denuncias están acompañadas de pruebas? Buen punto. Es que la sindicación de la prueba tiene que ver con el tipo de adjudicación de responsabilidad penal. Si vos decís que tal persona hizo eso, vos respecto de eso que decís que hizo tal persona, sí la tenés que tener. No, porque obviamente usted tiene la cabeza en el derecho y está perfecto, y a mí me pasa de tenerla en otro lado y decir, si efectivamente usted solo tiene 2.700 denuncias y caminos que llevan al norte... Y yo la verdad que aplaudo cualquier denuncia que se sume, porque que se pongan a investigar, porque evidentemente no son todos locos los que están denunciando una ruta, sin ir a lo legal. Por eso digo, diferencio y está bien lo suyo y es real que importa evidentemente pensarlo en términos de pruebas, pero ¿por qué estamos buscándole el pelo al huevo a la denuncia y no nos ponemos a investigar qué miércoles está pasando en el norte, que todos dicen lo mismo con distintos colores, pero todos dicen lo mismo? Pero por eso, si nosotros la ponemos en el banquillo a Florencia Peña, a Lizzy Tagliani, a Tortonese, a la señora Bernacchi, no. ¿Vamos a identificar la red de tratas? Digo, esa es la cuestión primera. ¿Hay pruebas como para adjudicarle una red de trata de personas? Esa es la primera cuestión que yo digo. Y si como agarro a uno de sus denunciantes, que no denuncia a Bernacchi, a Peña, denuncia a María, Pepa y José. No agarraríamos usted no agarraría, usted o la justicia, ¿no agarraría a María, Pepe y José y se pondría a mirarlo con lupa? Sí, definitivamente, pero a ver, ese es el trabajo de la persona que habitualmente no se entera de esta situación y se tiene que defender en un contexto de legalidad donde me acusan de algo y me prueban que me acusaron de algo. Acá la diferencia yo no me entero. Es que son personas públicas y se hizo público. Sí, yo entiendo a Roberto Roberto, entiendo cuando... Pero el daño es irreparable. Claro. El daño es irreparable. Pero yo entiendo cuando decís esto de que se avance en silencio, también por justamente lo que decía Rolando, por los intereses y el poder que hay también detrás de lo que es la trata de personas. Por eso también las madres víctimas de trata hicieron un posteo y de hecho hicieron una presentación para pedir que no se filtren detalles a la prensa. ¿Por qué? Porque es necesario avanzar en silencio. Este es el posteo que hicieron las madres que piden no banalizar a la trata con todo este debate que se está dando también en los medios. Claro, porque digo, estas abogadas, Ceci, sumándote... Marcela Cano, sí. Claro, aparecen representando víctimas, ¿sí? Exactamente. Ellas acercaron víctimas a tribunales a partir de todo esto. Lo vinculo con lo que está diciendo. Hay elementos de poder atrás de la trata. Hay funcionarios que en este momento están diciendo, ojo que lo que denuncia Canosa, corramos los nombres propios, públicos, de gente famosa, pero tiene que ver con un modus operandi ya conocido por quienes luchan contra la trata y hablan de situaciones que ocurren. Pero la trata no tiene que estar, no debe estar o no está solamente en el norte del país, en el sur, en el oeste del país. Puede estar alrededor nuestro también, en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Capital. No tenga duda, Javi, que el fin está acá, en las zonas urbanas. Bueno, pero a ver, porque, a ver, lo que estaba hablando el doctor Cazorla y hablaba recién con Sole, es una cuestión vinculada a la captación. Cuando vos vas y captás menores, en este caso, el que sea, no pongo este caso, sino cualquier otro, captás menores para un fin determinado, que es obviamente ilegal, el abuso, lo que sea, eso es una trata también. No necesitas una organización criminal del exterior, de otros países. Qué sé yo. La secta rusa. Ojo, claro, por ejemplo, ojo, gente que está cerca nuestro. Y después, por otro lado, el tema de la difusión que nosotros hacemos. Yo estoy en totalmente desacuerdo
que criminalicen la difusión periodística sin... Obviamente cuando hay una objetividad, cuando es un hecho real y objetivo, hay una denuncia, con nombre y apellido, eso es objetivo y real. Objetivo y real. Ahora, si vos le introducís a eso valoración como periodista, ahí sí te pueden hacer una denuncia. Pero si no, no. Y si no, que hagan todas las denuncias correspondientes a los periodistas, vamos a ver cuáles prosperan. Bueno, reitero, no hay ninguna una cosa es información. Contamos que en la justicia se presentó una denuncia de tales características en los cuales están nombrados tal y tal y tal y tal. ¿Sabe por qué lo digo? Porque después la gente dice, qué barbaridad ustedes que contaron. No, nosotros lo que estamos haciendo es informar. Ahora, aquel que adjetiva, que le agrega, eso está mal porque la justicia no se expidió. Lo que pasa es que en esto... No, y además ayudándote... Está en juego el buen nombre y honor de mucha gente también, ¿eh? Claro. Lo planteo, digo, es un límite difuso en el que nos movemos, los periodistas. Pero la información, Rolo, es información pura. Javi, estoy de acuerdo siempre. Yo no estoy valorando si son culpables o son inocentes. ¿Sabes lo que pasa? Que Canosa hizo y presentó esto. Pero cuando yo cuento la denuncia entera... Lícita Giuliani le presentó una denuncia a Canosa por calumnias e injurias. Sí, Javi, pero cuando hay una información completa, que es esto, y se lo traslado al doctor Cazorla, cuando yo cuento que Viviana Canosa denunció que Flor Peña hizo esto, esto y aquello, doy todo el contexto, el público también tiene la posibilidad de evaluar si esa denuncia es verosímil, bueno, no es verosímil. Pero este caso se difundió originalmente diciendo, ¿vieron que se está hablando de una banda que viola chicos y que los pasan de manos en manos para que los violen? Bueno, Florencia Peña. Entonces, si yo soy Florencia Peña, digo, ¿cómo me defiendo de este daño que me hicieron sobre mi imagen pública? Bueno, y que por ahí la justicia tarde 2 años, 3 años en aclarar. Yo mientras vivo con la sombra, Sole, Javi, Ceci, todos, de sos un violador de menores. Hasta que se demuestre lo contrario. Los comunicadores, públicamente, digo. Los comunicadores, Rolo, yo he tenido la posibilidad de estar donde están ustedes en este momento, aunque accidentalmente, ocupando una invitación, y lo primero que te dicen desde la producción es, ¿tenés la denuncia en la mano? Claro. Sí, está presentada la denuncia, ¿no? La denuncia está ratificada. Objetivo y real. Es lo primero que me piden a mí como abogado. Tomo folio, la denuncia está presentada, doctor, ¿no? Yo estoy absolutamente con Javi porque la estando la denuncia hay que comunicarlo, porque te lo pongo al revés. Hay que comunicarlo. No es Florencia Peña, es Soledad. Me pongo a mí para no dañar la imagen de nadie. Soledad está reclutando chicos y los explota sexualmente. Está denunciada por él. Está denunciada y vos tenés esa información. Digamos, vos dejás que Soledad esté 2 años hasta que la justicia hable al alcance en este debate que estamos haciendo y que es muy importante. En la denuncia hay 14 nombres. Sí. Nosotros acá en este programa, por lo menos yo en lo personal, no he mencionado ni en esta emisión ni en ninguna otra los 14 nombres. De hecho, no nos mencionamos, salvo los que hablaron. Salvo los que hablaron, te digo. Pero es una decisión, no es una información. No, por supuesto, ¿vos la información Javi, la tenés? Pero sí, bueno, tengo listo. la denuncia entera. Es una decisión tuya. Ahora sí, así como Tomás Méndez, que no lo conozco de la tele. No lo voy a defender porque lo conozca, sino porque me parece un periodista que mostró. Después decidimos si queremos mostrar o no lo queremos mostrar. Tampoco mostró una foto desnudo de nadie, impúdica. Dijo, acá tengo el documento, este es el documento, y los nombres mencionados son fulano, mengano, sultano, chau, listo. No, si después adjetiva a alguien algo, así como en la casa puedo decir, qué barbaridad, son todos culpables, o al revés, yo no creo que sean culpables, porque la cara no me gusta, o porque me gusta, o porque, mirá vos, qué barbaridad. Ese es otro tema. Pero el daño ya está hecho. ¿Pero qué daño? Si hay una denuncia. Pública, pero el daño, ¿pero vos te crees que una denuncia no se va a conocer? Rolo, los medios han pasado... De hecho, lo que denunció ayer Canosa no lo conocemos. Todos los medios, cuando digo todos los medios han pasado la comunicación privada de Cristina Fernández de Kirchner con su secretario, con Parrilli. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, es lo mismo, nosotros estamos informando. Para mí no es lo mismo. Bueno, pero ¿por qué no es lo mismo? Cosa, Javier. Porque vuelvo a lo mismo, doctor Cazorla. Está en juego el buen nombre y honor de las personas. Cuando difundimos y además una denuncia. La Constitución Nacional, Rolo, el debido proceso, la Constitución Nacional, porque si no la acusación mediática es más fuerte que una condena judicial. Es que porque si yo no cuento, definitivamente lo es en los hechos, pero siempre y cuando esté respaldado. Pero Roberto, cada vez que hay un caso de una mujer golpeada y la mujer lo denuncia y está la denuncia en papel, sale y justamente se le da el espacio a la víctima y se le crea a la víctima. Es todo absoluto, está todo sesgado por los personajes que son. Claro, ¿por qué no diríamos los nombres cuando sí lo decimos en otros casos? Porque no los estamos diciendo ahora.
Porque no son... El problema no son los nombres, sino la la adjudicación directa de responsabilidad en un marco muy difícil de Pero prueba. en otras denuncias, Cazorla, nosotros no damos los nombres, porque no lo conoce nadie, porque es gente desconocida. Ahora, cuando hablamos de Pichirilo, ¿quién conoce a Pichirilo? Nadie, salvo porque decíamos que es el marido de Jessica Sirio, que encima la mencionamos a Jessica Sirio, que no está níinvestigada. Sí. Entonces digo... Y Jessica Sirio, de hecho, está iniciando demandas. Pero ¿y qué puede decir Jessica Sirio? Para bueno, alguno que puede haber aclarado, agregado algo más. No, la gente que dijo que estaba siendo investigada cuando... Pero ese es el... No, está iniciando una demanda, creo que con los que ya dieron un juicio de valor. Es culpable, está entongada. Porque un poco de eso se trata esto, y por eso nosotros lo repetimos desde el día cero. Esperemos a que hable la justicia. Mirá, el propio, por ejemplo, nosotros que hemos todos tratado el tema de Pablo Rago. Pobre Pablo Rago. En el comienzo pensábamos que era verdad, porque además estamos siempre del lado de la víctima, y sobre todo cuando hay un abuso y demás. En el correr del tiempo, les debe haber pasado a ustedes, hablando con la policía, hablando con el investigador, me dice, acá hay algo raro, me parece, que yo, ojo. Bueno, ahí ya vas con pie de plomo, es distinto, ¿no? Está denunciado, está sospechado, y demás. Terminó sobreseído. Recordanos a todos esa denuncia para los que no la recuerdan. Una joven que había tenido un vínculo con él, lo denunciaba por abuso sexual. Tuvo bastante tiempo con este tema, estuvo burlando como defensor de Pablo Rago, y esto no quiere decir que porque esté burlando salió indemne. Finalmente fue sobreseído de la causa. Era mentira lo que había dicho esta y joven. en ese caso sí hubo una vuelta atrás. Y nosotros contamos que era Pablo Rago. Y sí se reparó su buen nombre y honor. No lo contamos, digo, es una discusión de, acá está la ética, la moral y lo legal. Digo, son distintos planos, por eso también nos provoca a todos tantas cruces de opiniones, doctor, porque una cosa es lo que uno tiene la conciencia, y otra cosa es donde cruzás la ley, ¿no? Sí, nosotros sabemos que si nombramos a alguien relacionado a este tipo de delitos, lo vamos a dañar. Exactamente, a eso voy. Bueno, eso pero pasó con Opatowski. ¿Recuerdan lo que pasó con Ángeles Rawson? Sí, entonces, digo, hay un montón de ejemplos en la historia de la Argentina, en la historia de la multiplicación. Lo que yo quería de alguna manera significar es que por lo menos no tenía memoria de semejante magna denuncia sin que esté la denuncia presentada, formalmente presentada, que es un indicador que por lo menos en las producciones que he escuchado es artículo 1. Pero o sea, tenés la denuncia. Al otro día fue la presentación de la denuncia. Sí. Pero está bien, pero en el momento en que vos lo estás diciendo, claro, pero en el momento en que vos lo estás planteando, no tenés la denuncia formada. Tenés la intención de llevarla adelante. Pero entonces un poco rompe esa regla natural. Jugando a lo que es el juicio mediático, nosotros damos los nombres, o los comunicadores dan los nombres, pero también estas personas tienen su espacio para defenderse y hacer su descargo. No es que, o sea, los micrófonos están abiertos. De hecho pasó con Florencia Peña. Claro, o sea, si jugamos este juego del fuego mediático... Los detengo ahí, Ceci. Cuando Tomás Méndez lo difundió, fue un día a la noche y no llamó a Florencia Peña para que ella diera su punto de vista. Lo dio llorando, ya con todo un día de haber sido consultada por todos los colegas, por su gente. Y de ser tendencia. Decía, che, sos tendencia porque dicen que sos abusadora de menores. Nos detengo un segundo acá porque Viviana Canosa acaba de hablar. Volvió a hablar, dijo que no iba a hablar más del tema, volvió a hablar, para que lo analicemos también por esto que venimos planteando de habla públicamente, pero en tribunales pasan otras cosas. Dijo que se metió con peces gordos. Escuchémosla y discutamos lo que acaba de plantear la conductora. Decir nada fuera de control. Yo no voy a ensuciar nada de lo que dije, pero como están diciendo todos que yo no aporté nada, yo quiero saber si ellos saben tanto de la causa, si se animan a dar un par de nombres que yo di ayer nuevos y si ellos se animan a darlos. Yo ayer di nombres nuevos. Entonces, quiero que se animen y ya que saben tanto de la causa, saquen por lo menos 2 de los nuevos nombres que yo di. Pero no se van a animar. Porque también es eso, Flor, no, lo más fácil es pegarles a 3, 4 que... No, yo quiero decirles que ayer yo estuve 3 horas y yo amplié. Y voy a decir solo esto. Hay 2 nuevos nombres en la causa. ¿Se anima esa gente que dice que yo fui sin pruebas a hoy mismo sumar a esos 2 nombres en la televisión como si nada, o como ensucian a otras personas con familias que no saben si es cierto o es mentira porque alguien muy vivo los dijo? Yo les pido nada más que eso. Si realmente ustedes conocen la causa,
tiren los nombres que yo además aporté ayer. A ver si son tan valientes. Y aparte te digo algo más, Vivi, perdóname, te digo algo más. Ahí voy, Juan, discúlpame. Alguien de la justicia me dijo, ojalá que no caigan los perejiles. O sea que por supuesto que pienso lo mismo. Pienso exactamente lo mismo que vos. Sí, Juan. Pero yo no me animo a denunciar perejiles, yo me animo a denunciar peces gordos. Por eso digo, es más fácil ensuciar perejiles, no en mi caso. Porque aparte, perdón, en estos casos, finalmente todo tiene que ver con todo. Vos te encontrás con que una causa, la de Corazza, y vos decís, wow, y unís con otra, y vas con otra, y es una cosa increíble. Por eso digo... Bien, no trascendieron. A ver, claro, así como en su momento nosotros teníamos desde el primer día... Doctor Cazorla, usted que estaba hablando del tema de lo mediático y lo judicial, parece como que juega un enigmático Viviana Canosa. Entiendo que lo hace involuntariamente, pero está diciendo, ya di 2 nuevos nombres, a ver si los averiguan, a ver si los... No, di 14, a ver, dame 2 de esos 14, es lo que dice. Aporté 2 nuevos nombres, dame 2 de esos que aporté. No, los 14 son de la primera denuncia. Ahora dice que amplió y sumó 2 más. Ahora hay 16. Tenés razón. Dice que hay muchos más. Que es cierto. De alguna manera nos empuja a todos los periodistas, te tirando migajas, ¿no? ¿De quién es el nombre? Yo lo que puedo decir es como una búsqueda del tesoro y estamos hablando de pedofilia. Y de personas. Es la locura de todo este sistema y de lo que ha pasado con esta causa. Nunca mejor dicho, porque esa era mi expresión, ¿no? Estamos afectando a un bien jurídico protegido, la salud mental, la voluntad de los menores, la integridad sexual. Entonces, me parece, porque en definitiva es la vida, porque a estas personas se las quita de la posibilidad de tener una vida normal, se les destruye su alma, su voluntad, sus intenciones, porque pasan a ser sobrescritas, porque pasan a ser reemplazadas, porque pasan a estar en lugares y con gente que no quieren, haciendo situaciones que no tienen ningún interés y nunca la tuvieron y no se criaron para eso. Entonces, está tan desprovisto de humanidad este delito que verdaderamente taja y nos corta a nosotros como sociedad si intentamos pensar que nuestra inacción es permisiva. Pero esto tiene reglas en la investigación también, porque hay gente muy poderosa atrás, consigo, suscribo. Hay gente muy especializada, hay una organización que se llama Protex, que ustedes siempre la postulan como corresponde. Son 2 muchachos, 2 abogados jóvenes haciendo un trabajo maravilloso. Hay organismos del Estado e instituciones que están colaborando y especializadas en este tema. Entonces, la liviandad con la que se intenta tomar en función de la aparición de personajes conocidos no hace más seria la trata o no nos hace a nosotros más responsables de no saber lo que está pasando. Creo que la clave es lo que el propio abogado de Canosa dijo ese día en TN, que dice, diferenciemos lo que es televisivo de la causa. Digo, claro, la causa muy ridícula no debe ser, por lo menos para las madres de trata, de víctimas de trata, porque ellas mismas, tomando nota, digo, volvamos atrás, porque todo pasa tan rápido acá que ya nos olvidamos, pero con la primera exposición de Viviana Canosa en televisión, las madres de víctimas de trata toman nota de esto y se presentan una denuncia. Le piden a la Protex, investiguen, por favor, lo que está diciendo Viviana Canosa. O sea, ahora, esto que decía Viviana Canosa de todas las causas se entrelazan. Que no es la primera vez que lo escuchamos corriendo a Canosa y corriendo todo lo nuevo. Que hecho, todas se juntan. La verdad que cuando uno lee un expediente, a mí, cuando me tocó leer el expediente Corazza, lo primero que pensé fue eso, todo se junta. Sí. Todas cosas que escuchamos por separado se terminan juntando en un mismo mecanismo. ¿Esto es así, doctor? En el expediente Corazza, sí, tal cual, es 100% así. En el expediente Corazza, inclusive, hay una sentencia de sobreseimiento de un coimputado que se lo conocía en el ambiente, con muchas conexiones locales en una provincia norteña, en Misiones concretamente. Sí. Entonces, lo que estoy diciendo es que no es una simple sospecha que el tejido de una parte del poder hace que estas personas sean impunes. Eso es completamente cierto, eso es palmario. La trata es una realidad que convive con todos nosotros a nuestro alrededor y que no tenemos la capacidad ni el conocimiento para identificarlo y a veces para denunciarlo, porque no entendemos ni dónde empieza ni dónde termina, porque hay arquitecturas internacionales, son delitos generalmente transnacionales. Entonces, a lo que me refiero tiene que ver con esto, adjudicar semejante
actitud o conducta penal a una persona sin hablar de tiempo, modo y lugar y sin probarlo, sin identificarlo, ¿cómo te llegó esta información? Es muy dañino. Doctor, le hago una pregunta. Y va a traer Cazorla, responsabilidades. llegado el caso que, a ver, no sea una organización que buscaba menores, sino que era gente que decía, bueno, tenemos una fiesta, así como algunos buscan, no sé, prostitutas. Buscan, en este caso, me lo digo así directo, buscan menores. Entre otras cosas, buscan menores. Para alguna fiesta, para lo que sea. ¿Esto pasaría a la justicia ordinaria? No, sigue en la justicia federal. ¿Va a quedar pero ahí muy bien, Javier. federal? Muy bien. A donde vos aplicás, creo que es en la tecla de la cuestión de la discusión, al menos técnica. Tiempo, modo y lugar de acontecimiento de un hecho delictivo. Sí. La prueba de cargo que justifica por parte del acusador público y eventualmente como querellante a las madres de tratas, Sí. es decir, como protagonista sobre una acusación y contra una persona determinada en un tiempo, en un modo, en un lugar, donde la persona sea acusada, pero donde tenga la posibilidad de ser defendida, con prueba que demuestre que no fue así, o prueba directamente que no demuestre nada y que tenga una sanción correlativa a ese tipo de denuncia y ese tipo de delito que se puede probar cometido. Porque entonces la sanción social, que viene haciendo una de las sanciones accesorias, porque todo frente a un delito condenado deberíamos repudiarlo también, porque esa es también la intención de lo que se llama conciencia normativa. En este caso operó al revés. Antes de la denuncia ya está la sanción. Claro. Entonces, claro. lo que se alteró es el debido proceso. Y antes de la condena y antes que la justicia trabaje, también ya está el veredicto para la sociedad y para los medios también.